¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. El presidente ruso Vladimir Putin llamó a Maduro. Hablaron vía telefónica. Y esto tenía que ser así porque ya el canciller y el embajador ruso habían conversado, el embajador ruso acá en Caracas, habían conversado. Se habían trazado líneas porque la cosa está muy fea allá con la OTAN, los gringos y el asedio que tienen contra Rusia. Y el presidente Putin habló y saludó al primer mandatario venezolano, lo felicitó por las elecciones, hablaron del crecimiento bilateral en más de un 12%, hablaron de la vacuna, del apoyo, pero sobre todas las cosas, la llamada fue para decirle que Rusia mantiene su solidaridad y su apoyo incondicional e inquebrantable a las provocaciones de los amigos del norte. Es decir, le dijo que le da todo su apoyo en defensa de la soberanía nacional. Eso es dando y dando. Nosotros hemos hablado que los rusos han estado apoyando a Venezuela en varias facetas. Y aquí Putin, en esta conversación telefónica con el primer mandatario venezolano, lo invita una vez más a Rusia. Porque Putin sabe que la cosa se está poniendo fea con los gringos. Porque Putin sabe que los gringos lo quieren no solamente cercar, sino que le quieren meter sanciones, lo quieren vapulear de sanciones para efectivamente provocar un deterioro de su economía y un rendimiento en el hecho de que no avancen más en el plano militar y en el plano geopolítico. Y todo estas conversaciones se dan con estos antecedentes que estamos viendo: Ucrania, Rusia, gringos, Reino Unido, OTAN. Porque la reunión entre la OTAN con Rusia, nanay, nanay. De ahí no salió nada sino amenazas gringas, amenazas europeas, dimes y diretes. Y cada día que pasa se pone más fea la cosa ahí. Puede pasar cualquier cosa. Por eso Putin llama, tanteando, ofreciendo su ayuda por toda esta escalada gringa, no solamente contra él, sino contra Venezuela. Los gringos no han cesado de ir contra Venezuela. No han cesado un milímetro. Pueden hablar, pueden su canciller decir Y y Z, pero ellos en la otra banda que siempre juegan a varias bandas, están metiendo el puñal. Y aquí no hay que confiarse nada de los gringos. Así que yo creo que esta conversación telefónica denota muy claramente el peligro que hay ahorita en el mundo. El peligro. Y Putin ha llamado a varios líderes latinoamericanos. Pero en el caso de Venezuela ofrece su ayuda y además ya hay conversaciones ciertas a ver de qué manera Venezuela pudiera apoyar estratégicamente llegado un momento cumbre, que nadie quiere que llegue, pero que se está forzando cada día más. Europeos y gringos están forzando a ver si Rusia pica el anzuelo, a ver si Rusia cae en sus provocaciones, para ellos luego lanzar la batería y la andanada de sanciones que están esperando lanzar. Nosotros, como le hemos dicho, hemos estado monitoreando este tema día tras día,
viendo cómo se están moviendo las fichas, viendo los dimes y los diretes de cada uno de estos actores. Pero que el presidente ruso llame al presidente de Venezuela te denota la importancia estratégica que tenemos ahorita en la actualidad. Y hay que estar mosca, porque los gringos, en su desespero interno y en su desespero externo, que están perdiendo fuerza en todos los puntos de vista y que ese dólar se le viene para abajo, son capaces de todo. Así que dejo el video hasta aquí para escuchar los comentarios y puntos de vista con ustedes. Muchas gracias y será hasta la próxima.